Vale, perfecto. Pues como solamente son 15 minutos, Perfecto. vamos Genial. se va incorporando la gente y como se está grabando, pues si no, luego ya lo podrán ver en el stand. Así que nada, cuando quieras, David. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por venir a esta Flash Talk y bueno, también darle las gracias obviamente a la organización, tanto a Verónica, transmíteselas también a Julieta por todo el apoyo, tanto en la fase previa como obviamente también pues por dejarnos este espacio aquí un poquito para hablar de nuestro libro, ¿no? La idea es un poquito contaros qué buscamos y qué necesitamos nosotros a la hora de seleccionar talento. Pues un poquito os voy a hacer un contexto de quiénes somos y en qué entornos nos movemos, que sería la parte que justificaría pues nuestras necesidades y por qué buscamos lo que buscamos en los perfiles. Entonces, no me quiero enrollar más con la parte de la presentación, digamos. En ese sentido, me presento. Soy David Cotrofe, del Departamento de People and Talent de Improsec. Improsec somos una consultora especializada tanto en la parte de seguridad SAP como en cumplimiento normativo y ciberseguridad, más en general. Llevamos, 15 añitos ya en este entorno. En estos 15 años tuvimos un crecimiento continuo, sostenido, pero sobre todo sostenible. Es decir, nosotros no tenemos financiación externa, entonces un poquito la idea de nuestro crecimiento es reinvertir el capital generado. Siempre cuento esto y me gusta también decirlo en las entrevistas, un poco, al final al estar en el mundo IT, pues es cierto de, quitar de encima de la mesa pues esa idea de la startup que pega el pelotazo y me lo invento, ¿no? Pasa de las 5 a las 200 personas. Nosotros fuimos a nuestro ritmo, pero es cierto pues que en estos 15 añitos pasamos de las 2 personas que empezaron el proyecto, ahora estamos pues cerca de las 50 personas trabajadoras, más o menos, 52, 54 estamos. Entonces, así a grandes rasgos, en primer lugar, deciros que somos peculiar, para nosotros en el mejor de los sentidos, en ese aspecto, por estas dos cosas, y que aparte son clave a la hora de nuestra estrategia de captación de talento. La primera, no tener financiación, y la segunda, que va de la mano de esta primera, la necesidad de reinvertir, tanto para contratar o captar talento, como para formar y pues retener ese talento. Por lo tanto, sí que es cierto que nosotros a la hora de contratar, al margen de esa experiencia, que como es lógico es necesaria, sí que nos fijamos también pues, en el alineamiento, es decir, que están alineados tanto en misión, visión, valores y sobre todo cultura de Improsec. Como os decía, antes de meterme más en profundidad en estos perfiles, os cuento un poquito sobre este contexto, sobre todo haciendo mucho énfasis en el estar en el entorno IT sin financiación externa. Al final, empresas que no tenemos, digamos, pues esos inversores empujando desde atrás, no podemos escalar a lo loco. Tenemos que hacerlo siempre cuando se puede, porque si no, ya digamos que es, aparte de arriesgado, puede rozar la propia inviabilidad del proyecto. Entonces, desde Improsec en general y más en particular desde la parte de People and Talent, tenemos 2 hechos clave que además son inamovibles. El primero, pues cada contratación importa muchísimo y la segunda, que el crecimiento del equipo está muy relacionado con nuestro propio crecimiento como organización. La primera cae de cajón. Al final, si somos, haciendo números redondos, 50 personas trabajadoras, teniendo un equipo con 5 personas, ya tienes al 10% de toda tu plantilla dentro de ese equipo. Es decir, para que nos hagamos una idea de pues, cuánto puede importar cada persona dentro de lo que es Improsec. Y sobre la segunda, al final también, al ser poquitos y en un entorno en el que te obliga a una actualización constante y continua, sobre todo, es imposible crecer si no crece nuestro equipo. O, en otras palabras, crecemos cuando crece también nuestro equipo. Porque, como os decía, nosotros dentro del entorno de la seguridad es cierto que tenemos 3 líneas de negocio fundamentales. Aquí sí que no me voy a parar mucho. La primera sería la parte de SAP. A día de hoy es la principal. Solo quedaros con ese detalle, integrada pues, por seguridad SAP, roles, accesos, y etcétera. Y por la parte de SAP GRC. Pues ya, para clientes mucho más nicho, más complicado, es una herramienta cara, pero que, intenta integrar toda esa parte de SAP dentro de la estrategia operacional. Parte de seguridad de la información, auditorías, gestión de riesgos, sobre todo normativas. Igual a muchos y a muchas nos suena la NIS 2, que ya está ahí al caer y nos tiene ahí un poquito nerviosos y nerviosas a todos. Y por último, la parte de ciberseguridad industrial. Investigación y desarrollo, sobre todo el desarrollo de un producto propio que, tenemos, se llama Improtec Guardian. Ahí sí que no me voy a parar. Al final no fuimos muy originales con el nombre, os podéis imaginar más o menos para lo que vale. Es un poco la idea de antivirus de maquinaria industrial. Traduciendo al lenguaje fuera de ciberseguridad, pues ayudamos a empresas a proteger al fin y al cabo pues, sus datos, sobre todo operaciones críticas y también los puestos de trabajo, aparte pues, de auditorías y mejorar procesos pues, para reducir esos riesgos reales. Nos movemos mucho más
en la prevención, que digamos una vez que ya ha sufrido el ataque, porque para nosotros es clave. Prevención y sobre todo concienciación. Al fin y al cabo, tú puedes invertir el 100% de tu presupuesto en contratar un servicio de seguridad que mientras no formes y conciencias a tus empleados y empleadas de que no hagan clic en el enlace de súper oferta increíble en Amazon, pues se va todo un poquito al garete por mucho que inviertas. Y pues nada, simplemente sobre los clientes son muy variados y esto nos da para lo que para nosotros consideramos un valor añadido, es decir, clientes variados, distintos negocios, distintos modelos organizacionales, nos permite contratar perfiles muy diversos. Al final, pues cliente diverso, perfil diverso, es como el más perfecto. Entrando en los perfiles, que es aquí donde más me quiero parar, entiendo que es lo que más os interesa. Voy a dividir esta sección en dos bloques. Por una parte, los perfiles senior o junior y después los perfiles de beca o prácticas, que entiendo que bueno, muchos de los que estáis aquí podéis estar empezando, incluso buscar pues, este lugar para empezar y me pararé más aquí. Para un poco a modo de introducción. Al final, por nuestro sector en el que nos movemos, tanto IT como ciberseguridad, como más aún en concreto la seguridad SAP, tenemos dos cosas también aseguradas y que también son inamovibles. La primera, una alta empleabilidad y la segunda, una curva de aprendizaje altísima. Es decir, al final, pues tienes ciberseguridad más SAP, es igual pues a combinación muy escasa, ergo perfil muy valioso, pero nuestra dificultad añadida es que no solo es que sea valioso hoy, sino que para que sea valioso mañana tienes que seguirlo formando. Una formación continua que en realidad es como la rueda que nunca para. Entonces, de cara a poder conseguir ese talento, un poco atendiendo también a las dinámicas del mercado en lo que pues, a reclutamiento se refiere, siendo redundantes, tenemos dos vías, como os decía, pues la parte ya de contrato laboral, perfiles senior o junior, o la parte de becas. Sobre los primeros, al margen de esa experiencia, tanto en ciberseguridad o SAP, que obviamente es necesaria, también nos queremos centrar en otro tipo de experiencias o más habilidades blandas, ¿no? Que podríamos llamarle, pues sea tanto la parte de auditoría y consultoría, pues como esa orientación al cliente, orientación también al proyecto, sobre todo movernos en platos muy estrechos y una alta autonomía. Necesitamos gente autónoma, pero sobre todo que conozca el negocio. Es decir, nosotros combinamos, por un lado, las habilidades técnicas, que son necesarias, pero por otro, un conocimiento del negocio. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. Nosotros hay un error que se suele cometer y no nos lo podemos permitir, que es centrarnos únicamente en esas habilidades técnicas. Al final somos una consultora, no somos una empresa que te instala un software. Es decir, nuestro valor añadido está en la mejora continua de procesos. No simplemente se trata de, bueno, pues yo quiero SAP, vale, pues aquí lo tienes. No, tenemos que ser capaces de entender el negocio para poder detectar necesidades, mejorar procesos y al fin y al cabo, pues que los clientes crezcan con nosotros, que ese es el objetivo. Si nosotros crecemos, crecemos de la mano de nuestros clientes. Y para que eso pase, necesitamos ese valor añadido de poder, digamos, entenderlos por dentro, lo que pasa dentro del cliente, ¿no? Después, simplemente, diferencia entre contrato senior y junior, pues bueno, aparte de la experiencia, sí que es cierto que nos movemos sobre todo por la criticidad del puesto. Es un poco la diferencia que hacemos a la hora de ofrecer un tipo de contrato otro basado en la experiencia. Y tanto Raquel, mi responsable, como yo tenemos que estar agradecidos porque fue todo un trabajo previo de nuestros antecesores, pues descripciones de puesto detalladas y todo ese tipo de datos que con posterior análisis y actualización, pues nos ayuda a llevar eso al día, digamos, ¿no? Después, por otro lado, nos centramos en lo que nos importa, los perfiles ya más de beca, de prácticas, pues si, como os decía, ¿no? Si hay alguien que esté empezando o que quiera probar en este sector. Tenemos tres cosas claras de las que no os tenéis que preocupar en absoluto. En ese aspecto, de verdad, despreocuparos porque sí que es cierto que intentamos ser transparentes y todo lo que decimos lo cumplimos. Es la parte buena de no tener inversores externos, que nos permiten ir hacia donde queramos y lo más importante, cómo queramos. Entonces, en ese sentido, primera, no pedimos experiencia previa, faltaría más. Sobre todo estamos hablando pues, de un contrato de beca o de prácticas. Para nosotros esa experiencia previa no deja de ser la diferencia entre una beca y un junior, así simple y llanamente. Segunda, a pesar de estar en un sector crítico, esto chirría un poco, tampoco pedimos que sepáis SAP. Es decir, nos da igual, en esta vida todo se aprende. Si hablamos pues de, digamos, las soft skills perdón, las hard skills o las habilidades duras, es decir, podemos formarnos en SAP. ¿Qué nos interesa y es crítico para nosotros? Las otras habilidades blandas, digamos, pues orientación al cliente u otra que es crítica para nosotros, como puede ser la motivación. Por el resto, no os preocupéis, que esa formación corre de nuestro cargo. De hecho, perfiles que a día de hoy son senior, incluso jefes de departamento, project managers, empezaron con becas sin saber
lo que era ni siquiera SAP. Esa parte de formación fue con nosotros, pero encajaban por las otras habilidades que os decía. Y, por último, de las cosas que no tenéis que preocupar, tendremos de que no tenéis que tener claro vuestro futuro. Al final sí que es cierto que desde la parte del recruiter muchas veces se peca, y ahí me meto en el saco, todas pecamos más de una vez, y es esa pregunta que se sigue repitiendo a veces de, oye, ¿y tú dónde te ves dentro de 5 años? A ver, un poco mi reflexión va hacia lo siguiente. Si tú a un perfil de 20 años le preguntas dónde se ve dentro de 5, le estás preguntando por un cuarto de su vida. Quiero decir, no, es que no tiene que saberlo, y entendemos, y eso es cierto, que es útil pues el saber si se postula un poco para probar, si se postula pues porque es algo que se quiere dedicar. Pero más allá de eso, son terrenos que no los podemos conocer, y ya no es que te mientan, es que objetivamente no lo saben, ¿no? Entonces, por esas 3 cosas, un poquito lo que os decía, son por las que nos tenéis que preocupar. Yo os voy a contar las 3 cosas que sí que necesitamos, que ya no es que las pidamos, es que las necesitamos. Entonces, la primera sería, pues, ganas de aprender. Así como nos pedimos, digamos, experiencia previa, sí que os pedimos, pues, las ganas de adquirirla y aprender con nosotros. Y de la misma forma que nos pedimos, como, digamos, que tengáis claro vuestro futuro, sí que os pedimos y necesitamos que lo deis todo, pues, en el presente más inmediato. La segunda, capacidad de sacarse las castañas del fuego. Esta, aparte, es muy simple, un poco retomando con lo que os decía antes, pues bueno, gente activa, gente proactiva, que no tema pues en adaptarse a diferentes entornos, sobre todo en lo que a desarrollo profesional o laboral se refiere. Esto os lo puedo explicar con un ejemplo. Al final, nosotros, perfiles beca o prácticas, pongamos a alguien graduado en ingeniería informática. Como nosotros nos tenemos que centrar en esas, digamos, habilidades blandas que os comentaba antes, tenemos que tener una base donde sacarlas. Y eso es experiencia previa. En este sentido, pues tenemos 2 casos, 2 graduados o 2 graduadas en informática, y uno que mientras se sacó el grado en ingeniería informática, pues trabajó, me lo invento, de camarero o de camarera, como nos tocó a muchos, y hay otro que después de la carrera se sacó, digamos, 2 másters. Y algo que nos encontramos muchas veces los reclutadores, no tiene experiencia previa en ningún otro sector porque está esperando algo de lo suyo. ¿Por qué nosotros preferimos por el primero? Simple y llanamente, esas habilidades blandas, pues las podemos sacar de esa experiencia previa. Por ejemplo, al camarero o a la camarera le puedo presuponer orientación al cliente, le puedo presuponer buen manejo de la presión o la multitarea como forma de vida. Así un poquito me lo invento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es cierto, y esto lo quiero remarcar mucho porque también dependiendo a qué empresa optéis puede variar. Nosotros animamos a poner todo en el currículum, sobre todo si es un tipo de contrato como este, porque nos ayuda mucho a asumir pues, ese tipo de habilidades, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Un poquito esa es la idea. Y por último, compromiso. No estamos hablando de un compromiso a futuro, esto es muy simple, es el compromiso de darlo todo. Ojo, somos conscientes de que al final las relaciones laborales son algo recíproco de 2, tanto organización como trabajador o trabajadora. Y sí que es cierto que así como os pedimos que lo deis todo, también nosotros nos comprometemos a darlo todo. Entonces, bueno, un poquito, ya para ir cerrando, daros una vez más las gracias por venir. Os animo, si queréis saber un poquito más de nosotros o si creéis que podéis encajar en alguno de estos perfiles que os acabo de decir, te digo, así en modo de resumen, si te interesa pues la seguridad, los sistemas empresariales, si te interesa la auditoría, si quieres estar pues al final en un proyecto en crecimiento, porque el crecimiento constante del que os hablaba sigue en pie. Y entonces, nada, un poquito es esto lo que os venía a contar, daros las gracias por venir, y ahora hay que me guíe Verónica. No sé, yo dejé ahí unos minutitos para preguntas, dudas, cuestiones, ahí ya quedo en Sí, vuestras manos. sí, si alguien tiene algún, aunque bueno, en el stand están los datos de contacto y demás, pero si alguien tiene alguna dudita rápida, pues que la lance ahora. Miquel. Hola, una pregunta. ¿Las ofertas que tenéis publicadas serían todas en presencial o habría modalidad de remoto? No, nosotros tenemos modelo híbrido, en principio, sobre todo para perfiles más junior o perfiles de beca. Al final nosotros, es cierto, un poquito sí que es cierto que todas las decisiones que tomamos están en base a datos. Así como se empezó a aplicar el teletrabajo en muchas empresas por supervivencia en la pandemia, nosotros ya llevábamos 10 años apostando por el teletrabajo, y descubrimos un poco que con el 100% remoto empezaba a haber gente que trabajaba junta y no tanto equipos. Entonces sí que es cierto que un poco por ese engagement y el hacer piña, hablando así en plata, sí que ofrecemos el modelo híbrido. Vale, vale, gracias. Nada, Muy Miki. bien.
¿Alguna otra pregunta rapidita? Bueno, pues si no, como decía, en el stand tenéis los datos de contacto y la información de la empresa. Creo, David, que esta tarde tenéis alguna dinámica, ¿no? Me parece también de Speed Interview, que se han apuntado también algunos alumnos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas. David, mil gracias por haber condensado en estos 15 minutos tanta información, que sabemos que muchas veces es complicado. Y nada, y que disfrutéis de la feria. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós, gracias.